IRSB. ¿Ok? Es lo que dice ahí, ¿no? Tipos de swap de tasas de interés. ¿Ok? Entonces simplemente le doy acá a Enter. Ustedes van a ver acá las tasas, ¿ok? De los swap de tasas para distintos años. En la actividad 1, el plazo remanente de la deuda son 5 años. El plazo remanente de la deuda son 5 años. Entonces ustedes deberían ver la tasa a 5 años. ¿De acuerdo? Y ustedes deberían saber escoger si van a utilizar el BID o utilizar el ASA. Acuérdense del concepto de BID y ASA, ¿no? ¿Ok? Si ustedes van a entregar a un precio más bajo. Si ustedes van a van a dar un precio más alto. Esa es la lógica del BID y el ASA. ¿Ok? Entonces el comando es IRSB, el comando. Y acá se ven los distintos swap de tasas. ¿Ok? Ya. Ese es un comando. Eso les va a ayudar para qué pregunta. Eso les va a ayudar para la pregunta 1. Dice, dado que usted conoce el funcionamiento del mercado de derivados de tasas, indique, viendo las tasas del anexo, que es precisamente esto de acá que les he puesto, esto de aquí, que es básicamente eso, ¿cierto? Indique las tasas, mirando el anexo, cuál debería ser aproximadamente la tasa de interés resultante luego de swapear la deuda, ¿no? Se dice swapear la deuda porque estoy pasándola de variable a fija a través de un swap. Se dice swapear. O también se dice tasa swapeada. Estoy swapeando la tasa. Estoy swapeando la deuda. Hay una tasa swapeada. El swap. Un poco la jerga que se utiliza. ¿Ya? Entonces, ese es el comando. Ahora, pero, vean la pregunta número 2. Dice, el banco con el que va a cerrar el swap de tasas le indica pues una tasa, ¿de acuerdo? Pero, como no es parecida a la obtenida en la pregunta anterior, usted desea validar sus cálculos, ¿de acuerdo? Ahora, yo les digo, estas tasas, ¿okay? Estas tasas son para un intercambio, pero bullet. ¿Se acuerdan de lo que es una deuda bullet? ¿Cierto? Que el principal se paga al final. Ese es bullet. Pero esta deuda no es bullet. Esta deuda amortiza. Entonces, como estas son las tasas de deudas bullet, obviamente no son las tasas adecuadas. ¿De acuerdo? Por eso ustedes tienen que calcularlas. Tienen que calcularlas y para eso van a utilizar el swap manager. ¿De acuerdo? Entonces, y esto sirve bastante, porque por ejemplo cuando uno quiere cerrar un swap, uno mira más o menos cuáles son los niveles y mientras más parecida sea la deuda o lo que uno quiera swapear a esto que está acá, entonces las tasas van a ser estas, ¿no? Porque estas representan una cierta convención. Pero si el flujo que ustedes quieren swapear es relativamente distinto a esto, obviamente estas tasas van a ir cambiando. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a ver el swap manager. Ya, y el swap manager, el comando, como está en la pizarra, es SWPM. ¿Okay? Gestor de swaps, ¿no? Acá está en español, debería estar en inglés, ¿no? Swap manager. ¿Okay? Ese es el swap manager. Mira, para que quede claro, voy a poner aquí en esta pantalla, aquí en esta pantallita voy a poner IRSB. 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 Vean, por ejemplo, la tasa 5 años. ¿Ya? La tasa 5 años BID es. Voy a poner acá 5 años. ¿Ya? 5 años, voy a poner acá BID y acá ASA. Acá dice 5 años 1.64. ¿Cierto? 1.64%. ¿No? Y a 5 años AS es 1.644. 1.644%. Esas son las tasas. ¿Okay? Ahora vamos a validar eso con el swap manager, con la herramienta. ¿Ya? Vamos a ver eso. Y eso
una deuda a 5 años, ¿verdad? Ya, a 5 años. Entonces vean, esta deuda, aquí acuérdense que hay dos flujos. Un flujo que es fijo y otro flujo que es variable o es flotante. Aquí está la pata fija, LEG 1 fija. Esta es la pata fija, acá están las características de la pata fija. Y acá están las características de la pata flotante. ¿De acuerdo? Pata fija, pata flotante. Bien. Vean. Por default, por defecto, lo que hace Bloomberg es le muestra las características a ustedes de un swap de tasas estándar de mercado, como el que está acá. Como estos. Estas tasas que están acá tienen ciertas convenciones. Cuando uno entra al Swap Manager, Bloomberg lo que hace automáticamente es utiliza la convención, que son precisamente estas tasas que están acá. ¿Ya? Y esas son, vean acá la tasa, miren. Esta es a 5 años, ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, que inicia el 12 de mayo del 2015 y vence el 12 de mayo del 2020. Es decir, tiene un plazo de 5 años. 5 años. Acá está, ¿no? 5 años. Esta frecuencia de pagos es semestral, ¿ok? Que es 30/360. Esa es la fija. Y la variable es trimestral actual 360. ¿Ok? Entonces tenemos acá la fija, la pata fija. ¿Okay? Voy a poner IRS. ¿Okay? IRS. Tenemos acá pata fija y la pata flotante, ¿no? O variable, lo mismo, flotante. Vean lo que dice ahí, la convención, ¿qué cosa es? La convención es para la fija, es semestral. Semestral, ¿cierto? Y es 30/360. Mientras que la flotante es trimestral y es actual 360. ¿Cierto? Y como es flotante, por default lo que hace Bloomberg es utiliza la LIBOR a 3 meses. Ese es el ticker de la LIBOR a 3 meses. ¿Okay? Entonces, este es LIBOR 3 meses. Y el ticker en Bloomberg es US0003M. Ese es el ticker en Bloomberg para la LIBOR a 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que me está mostrando por default el Swap Manager. ¿Okay? Y vean la tasa, ¿no? Vean qué tasa dice acá. Esta es la tasa de la pata fija. Es 1.6396. ¿Okay? Está acá, ¿no? Esta es la de mercado. Esta tasa que está acá es la resultante de un swap de tasas con esta estructura, que es precisamente esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otra cosa. Cinco años, ¿verdad? Vamos a ver acá 5 años. 5 años, ¿cierto? Entonces yo acá le puedo dar clic con la derecha, ¿okay? Y pongo descripción. ¿Okay? Clic con la derecha, descripción, y vean lo que me dice. Me dice, la fija, la pata fija, es 30/360 semestral. ¿Qué es esto de acá? 30/360 semestral. Y la variable es actual 360 trimestral. Es actual 360 trimestral. Y utiliza, ¿qué índice de tasa? Utiliza la LIBOR, ya acá está aquí. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes están viendo en el Swap Manager y el cálculo que está botando el Swap Manager es precisamente lo que ustedes ven a través del comando IRSB. ¿De acuerdo? Entonces, este es el estándar. Cuando uno pacta un swap de tasas así estándar, que se llama Plain Vanilla, uno estándar, en realidad está haciendo esto. Y una cosa más, lo está haciendo bullet. Acá dice, creo, ¿no? O acá no dice, me parece. No, acá no dice. Pero es bullet. ¿Ok? Es decir, que el principal se paga al final.
Se intercambian flujos que son solamente intereses, y al final, en el último pago, se intercambian los flujos principales. O sea, es bullet. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura. Esta es la estructura, pero que es la estructura estándar del mercado. Pero, en la pregunta, en la 1, la estructura no es esta. La estructura es otra. En la pregunta que ustedes tienen que desarrollar, la estructura no es esta, sino la estructura es mensual y acá mensual también. ¿De acuerdo? Es mensual, las dos patas son mensuales. Las dos patas son mensuales. Y como las dos patas son mensuales, la tasa de interés obviamente no es esa, porque esas tasas de interés que ustedes ven ahí responden a una estructura de este tipo. Semestral, la pata fija, trimestral, la pata variable. Pero como la deuda es mensual, entonces número 1, no van a utilizar LIBOR 3 meses, no van a utilizar LIBOR 1 mes. Número 2, ambas patas en el swap de tasas van a tener que ser mensuales. Entonces, ¿cómo hago eso yo en Bloomberg? A través de Swap Manager. Entonces vamos a hacer eso. ¿Preguntas? Me preguntan, las tasas, dice de derecho, no son iguales lo que... ¿Perdón? No son iguales lo que salen en el comando de IRS, las tasas. Ah, ¿de lo que saqué en el papel? ¿En el papel? Lo que pasa es que esta pantalla lo he hecho hoy a las 11:20 de la mañana. ¿Entonces lo hacemos con el derecho o No, con Bloomberg, en vivo. En vivo lo van a hacer ustedes, ¿no? Igual va a depender del día que lo hagamos. Sí, va a depender del día que lo haga. Va a depender del día que lo haga. Ahora, vamos a ver cómo ustedes van a... Bueno, estas tasas ahorita no se mueven porque ahorita no hay mercado de sobre tasas. Ahorita el mercado está cerrado, ¿no? Pero si ustedes van a ver esto a las 11 de la mañana, van a ver que esto se mueve a cada rato, ¿no? Se pinta de colores, más o menos, bajando la tasa, ¿no? Cada segundo cambia la tasa. Esta tasa cambia cada segundo. Ahorita el mercado está cerrado. Entonces ahora todos están en casa. Pero esto, cada segundo cambia. Ay, no. Cada segundo. Entonces los resultados a cada uno le van a salir distintos. A todos le va a salir distinto el resultado. Porque si uno entra, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el mercado todavía no abre. Pero si uno entra a las 9 de la mañana, ya el mercado bastante se mueve. Y si ocurre algo importante en el mercado, se van a mover más las tasas. Pero si todos van en la noche, ¿no? Entonces van a ver así como esto. Esto es el cierre. Eso es el cierre. O un sábado o un domingo, igual, no se mueve nada. Pero ahorita está muy cerrado el mercado. Ya, entonces vamos a ver el Swap Manager. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para todos está claro que esta tasa que me está botando el Swap Manager, este 1.6394 es esto de acá. Vamos a hacer otra prueba. A ver, imagínense que yo quiero ver en el Swap Manager la tasa a 10 años. Me debería salir algo como 2.22 más o menos, ¿cierto? Porque acá yo veo que la tasa a 10 años es 2.22, ¿cierto? Y entonces simplemente acá lo que se hace es se pone 10 años, le da enter, y vean que ambas patas han cambiado a 10 años. 10 años y 10 años. Y vean la tasa, ¿no? A ver, acá voy a poner... aquí voy a poner 0, le doy enter, y vean la tasa, 2.22 años. ¿Okay? Esa tasa es precisamente esta que está acá de 10 años, 2.22. ¿Sí? ¿Siguen eso? Okay. Vean por ejemplo la de 3 años. Voy a poner acá 3 años. 3 años. Pongo enter. La tasa es 1.19. La tasa de 3 años es 1.19. La tasa de 3 años es 1.17. 1.17. Está por ahí. 9 años. 9 años. La tasa me da 2.14. La tasa de 9 años. 2.14. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las tasas de mercado que uno debería ver si quiere hacer un swap, ¿ok? En esos plazos. Pero, ¿bajo qué características? Bajo esas características que están ahí. Bullet, la pata fija es semestral, con convención 30-360, y la pata flotante es trimestral, actual 360. ¿Ok?
Pero la deuda que ustedes tienen no es así, ¿no? La deuda que ustedes tienen es mensual y encima amortiza. Es mensual y amortiza. Es distinto. ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente se cambia acá esto. Entonces, presten atención. Número 1. ¿Ustedes reciben fija o reciben variable en el swap de tasas? Recibimos Fija, ¿no? fija. ¿O variable? Variable. Reciben variable, ¿cierto? Reciben variable. Siempre guíense de esto, ¿no? Siempre dibujen su balance. Siempre dibujen el balance, esto sirve bastante. Siempre dibujen el balance y usted dice, ah, yo tengo un pasivo variable. Pero si yo quiero eliminar este riesgo, lo que tengo que hacer simplemente es tener un activo variable y un pasivo fijo. Entonces lo que yo recibo es variable, porque tengo un activo, y lo que yo pago es fijo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esta es la pata fija, ¿cierto? Entonces está bien que yo ponga recibir en la pata fija, ¿cierto? Porque si fuese al revés, yo acá le doy clic en esta pestaña y lo cambio a pago, como esto de acá. ¿Ya? Si fuese al revés, lo haría así, ¿no? Si fuese al revés, lo haría acá. Le daría clic acá y pondría pagar. Le doy pagar acá, tengo pagar y acá tengo recibir. Acá yo estoy seteando ya esta herramienta, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Ustedes tienen que pagar fijo y recibir variable, ¿cierto? Entonces debería ser así, ¿cierto? Pero acá están pagando la fija y acá están ustedes recibiendo la variable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para todos está claro eso, ¿no? Y No, no recibe. repito. Sigo. Ya. ¿La deuda por cuánto es? Porque vean, este swap de tasas es, nuevamente, por default es por 10 millones de dólares. Esto está en dólares, por 10 millones de dólares. ¿Ok? Pero yo les voy a colgar en la página del curso, voy a crear un file llamado individual 1, y ahí les voy a poner el cronograma de la deuda. Ahí va a aparecer el saldo principal de la deuda. Creo que son 3.600.000 dólares, no vamos a seguir más. Imagínense que sea 3.600.000 dólares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ponen eso ustedes acá para indicarle que el nominal es por 3.600.000 dólares? Acá, nocional. En nocional ustedes ponen 3.600.000 y le dan enter. Y vean el nominal está cambiando en los dos, ¿no? Sí. El nominal cambia en la pata fija y en la pata flotante. ¿Ok? Los swaps de tasas, por default también, el estándar de mercado es que sean en dólares, pero ustedes pueden cambiarlo a la moneda que deseen. De repente es un swap de euros, ¿no? O de yenes, o de libras, ¿no? ¿Ok? Lo pueden cambiar, pero por default es Estados Unidos, es en dólares. ¿Cuándo empieza el swap? ¿No? La fecha de inicio, ¿no? Voy a mostrarles mejor el programa de pago, ¿ya? Sí. Su pata flotante. Déjenme entrar acá a la página del correo. Acá está el Excel. Este es el Excel que ustedes van a tener que trabajar. ¿Ok? Este es el Excel que yo les voy a colgar en la página del curso. Este es el cronograma. Bien, ese es el cronograma. Su deuda es, 36 millones de dólares. 36.800.000 dólares. Ese es el saldo de la deuda. Y la siguiente cuota va a ser pagada el 7 de septiembre. Ahí empiezan ustedes a pagar la nueva cuota. ¿Sí? Y vean que su deuda es al LIBOR a un mes más 2.12% de spread. ¿Qué significa eso? Significa que si la LIBOR es 1%, entonces lo que ustedes tienen que pagar de tasa es 3.12% sobre el nominal, sobre el capital remanente.
¿De acuerdo? Sí, claro. ¿Eso qué significa? Significa que el saldo es 36 millones de dólares. Esa es la deuda que tiene la empresa. ¿Ok? Y va a tener que hacer el pago, la fecha de pago el 7 de octubre. ¿Ok? Y los intereses se empiezan a calcularse el 7 de septiembre de este año. 36 millones. Pero, ¿con qué tasa de interés? Con la LIBOR en esta fecha. Nos fija la LIBOR en esta fecha, que son unos días antes de este de acá, ¿ok? Y más el spread es la tasa que ustedes tienen que pagar. Entonces, por ejemplo, si la LIBOR a un mes en esta fecha es 2%, ¿ok? Ustedes tienen que pagar 4.12%, porque es la LIBOR más este spread, de intereses sobre este monto. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, es lo que ustedes tienen que pagar, es el interés que iría acá. Ese interés más la amortización de esa fecha, es lo que ustedes van a pagar acá. Por eso acá se pone por calcular, ¿no? Porque aún no se sabe cuánto va a ser esos valores de tasa de dólares que tienen que pagar. En el siguiente periodo, se llega al 5 de octubre. El 5 de octubre la LIBOR se fue a 0.1%. ¿Ya? Eso les conviene a ustedes, ¿no? Porque ese 0.1% más 2.12% es 2.13%. Ustedes van a tener que pagar 2.13% sobre este nuevo saldo capital. ¿Por qué? Porque ya amortizaron esto. Debían esto, amortizaron esto y queda esto. ¿No? Entonces los intereses los calculan sobre el saldo capital remanente. Entonces, ¿se dan cuenta? Los saldos van cayendo porque ustedes van amortizando de manera constante. ¿Okay? Y los intereses se calculan en función del valor que es de la LIBOR más este spread. ¿Okay? Entonces vamos a meter eso en el Sol Manager. Ok, entonces el nominal es 36.800.000 dólares. ¿Okay? Entonces acá ya no sería esto, sería 36.800.000 dólares. Ahí está el nominal. Así empieza el swap. ¿Okay? Efectivo, ¿cuándo empieza? Empieza 7 de septiembre. ¿Y cuándo acaba? Acaba la deuda. Acaba el 7 de septiembre del 2022. ¿Okay? El 7 de septiembre empieza el swap. Entonces aquí voy a poner 9, ¿no? 7 del 2015. ¿Okay? Dentro de 4 meses. ¿Y cuándo acaba? Acaba, según esto, el 7 de septiembre del 2022. Es decir, voy a poner septiembre 7 de 2022. Ya está. Empieza dentro de 4 meses y tiene una duración de 7 años. Un plazo de 7 años todavía está. Entonces, nuevamente, las dos patas, ¿cómo tienen que ser las dos patas? O sea, ¿qué frecuencia tiene que ser? Mensual. Mensual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la deuda tiene una frecuencia mensual. Como esta deuda tiene frecuencia mensual, para que esto se mate con esto, eso tiene que ser exactamente igual a la deuda. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en buena cuenta es replicar aquí toda esta estructura. Porque si la replican son iguales, entonces estas se van a eliminar, ¿no? Este activo se mata con este pasivo. Y el resultante va a ser la fija, que es lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque creen que las tasas van a subir. Por eso la fija. ¿Ya? Entonces, esta pata tiene que ser mensual y esta pata también mensual. Entonces, pero acá no, ¿no? Acá dice que esta es semestral y esta es trimestral. Entonces tienen que setearlo para que esto sea mensual y esto sea mensual también. ¿Okay? ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, muy simple. Ustedes ponen acá que sea mensual. ¿Ok? Enter. ¿Ok? Y acá también, ¿no? Acá también tienen que ajustar esto. Frecuencia y pago tiene que ser mensual. Mensual. Y acá también mensual. Okay. Vean lo que ha pasado, ¿no? El Swap Manager lo que ha hecho es automáticamente ha cambiado el índice que era 3 meses, lo ha cambiado a un mes. Esta es la LIBOR a un mes. ¿Se dan cuenta? Automáticamente lo ha hecho ya, porque no tiene sentido
¿cierto? Hacer el índice, o sea, calcular la tasa con el flujo de un mes con la de 3 meses. Eso no tiene sentido. Por eso automáticamente ya en Bloomberg ya lo cambió a un mes. ¿De acuerdo? Ya lo cambió a un mes. Entonces ustedes ya no tienen ni siquiera que hacer nada acá, ¿no? Porque ya está cambiado a un mes. ¿De acuerdo? Y la deuda es actual 360. La deuda es actual 360. ¿No? ¿Cómo sé eso? Esa es convención, cuando los bancos prestan con tasas de actual 360. Así prestan los bancos. ¿Ya? Entonces acá, lógicamente tienen que cambiar esto, ¿no? Porque este es 30-360. Y ustedes necesitan actual 360. Entonces le dan un clic acá y ponen actual 360. Le dan esto. Y ya cambiaron esto. En la fija, está bien que sea actual 360 porque es el estándar de mercado. En la variable, perdón. En la fija también actual 360. Ahora, vean el cronograma. El cronograma es la LIBOR a un mes más esto que se le llama spread. A esto se le suele llamar spread. Entonces en la evaluación de control de repente yo les digo es una deuda a tasa fija más un spread de 2%. O es una tasa, perdón, es una LIBOR a un mes más un spread de 2%. Entonces es eso, ¿no? Al valor de la LIBOR siempre se le suma esto y la suma de estos dos es la nueva tasa, ¿no? Que va a ir cambiando, ¿no? En función de estos cambios. Esto es constante. Pero yo como meto este spread en la calculadora, ¿no? En el source manager. Eso lo hago acá, ¿no? Acá hay un campito que se llama spread. Spread. ¿Okay? Entonces acá debo poner eso, ¿no? Yo creo que les comenté que 100 básicos es 1%, ¿cierto? ¿No? 10 básicos es 0.1%. Un básico es 0.01%. Aquí esto, ¿cuántos básicos hay acá? En este spread, acá. ¿Cuántos básicos hay acá? Dime que 100 básicos es 1%. 20. 212 básicos. Entonces es LIBOR a un mes más 212 básicos spread. ¿Por qué? Porque 1% son 100 básicos. 1% son 100 básicos. Acá hay 212 básicos. Entonces esos 212 básicos entran acá. Entonces acá ponen 212. Esos son los puntos básicos. Le dan enter. ¿Okay? Y ya va empezando a salir la tasa. Ya, ¿no? ¿Por qué digo que ya va empezando a salir la tasa? Porque vean lo que está pasando acá, ¿no? Yo acá lo que he hecho también es setear la calculadora para que el valor de mercado del swap sea igual a 0. Este NPV es el Net Present Value, el valor presente neto. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté cómo se calculaba la tasa? ¿No? ¿Cómo se calculaba la tasa? ¿Cuál era la lógica que estaba detrás del cálculo de la tasa swap? Aquí me dicen, le pongo un punto en la actividad 1. ¿Cuál era la lógica, cierto, para calcular esa tasa swap? Un punto en la evaluación, en la actividad 1. Ya, correcto, pero un poco más aterrizado, ¿qué implicaba? O sea, ¿cómo así nosotros hacíamos los cálculos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que poníamos que el valor presente de la pata fija, ¿cierto? Era igual al valor presente de la pata variable, ¿cierto? Y si estas dos patas en valor presente son iguales, entonces el valor de mercado del swap es 0, ¿no? Por eso acá yo le estoy poniendo 0. ¿Por qué? Porque el valor presente del swap es 0. Entonces, si yo acá le pongo 0, lo fuerzo a 0, esta tasa, ¿cierto? Se va a empezar a calcular de tal manera que esto siempre sea 0. Esta es la tasa swap. ¿Por qué? Porque esta es flotante, ¿no? Esta es la que dice calcular. Y además, ¿cómo lo hago? Porque acá yo estoy poniendo lo siguiente. Calculadora, cupón. Es decir, lo que le estoy diciendo acá a Bloomberg es, yo le pongo 0 acá,
le pongo 0 acá, y tú búscame la tasa, por eso también está en este color, búscame la tasa que efectivamente haga 0. Yo voy cambiando cualquier cosa, y esto se va empezando a calcular de tal manera que esto sea igual a 0. Es decir, estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto. ¿Ok? Estoy haciendo esto en realidad. ¿Está claro eso o repito? Profesor, Sí. ¿eso usted lo ha puesto o aparece en la prima? ¿Esto? Sí. Ah, esto yo lo he puesto. Yo le puse 0. ¿No? Pero como yo así dentro de eso, yo le estoy diciendo a Bloomberg, cuando calcules, resuélveme por el cupón. No me resuelvas por el nominal ni por la prima. Si yo le pongo prima acá, entonces Bloomberg lo que va a empezar a hacer es, si yo muevo algo acá, lo único que se va a ajustar es este. Entonces imagínense que yo no le ponga mensual, o no le ponga actual 360, le ponga por ejemplo actual. ¿Le doy enter? Todo se mantiene igual, pero esto cambia. ¿Okay? Pero no, yo le estoy diciendo a Bloomberg, y esto acá yo no lo puedo ajustar. Yo le estoy diciendo acá a Bloomberg, por ejemplo, resuélveme con cupón. Si le doy acá 0, entonces acá esto se ajusta. Si le pongo acá 0.1, entonces lo que se ajusta es el cupón, ¿no? Vean que esto va a cambiar. ¿Ven? Esto cambia. Si le pongo acá 10, si le pongo enter, esto cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo a la Bloomberg, resuélveme por el cupón. Si le pongo 0, le estoy diciendo que el valor del derivado es 0 al inicio. Le doy enter, y lo que hace el Bloomberg es buscar una tasa que haga que efectivamente eso sea 0. ¿Sí? Es decir, he hecho esto, ¿no? Le estoy diciendo que el valor presente de esta pata es igual al valor presente de esta pata. Y acá está, ¿no? Este es el NPV de la pata 1, que es esto. Y este es el NPV de la pata 2, que es esto. Acá están los dos valores presentes. Son iguales, ¿cierto? Son iguales, porque yo estoy diciendo que el derivado valga 0 al inicio. Entonces, como son iguales, va a empezar a buscar la tasa que hace que los dos valores presentes sean iguales. Es decir, que el derivado valga 0, ¿no? Que es esto que está acá. Toda esta idea que les he comentado en la clase pasada está traducida ahí. ¿Hasta ahí está claro? Ya, te sigo. Ahora, cuando ustedes vayan al Quad Manager, por default, Bloomberg va a hacer los cálculos con las curvas de mercado de ese momento. Vean acá están las curvas, parámetros de evaluación. Fecha de la curva, las curvas de hoy. Obviamente ustedes pueden cambiar eso, ustedes pueden poner las curvas de ayer, por ejemplo. Le dan enter y hacen los cálculos con las curvas de ayer. ¿Okay? Le ponen acá 0.2, no sé, creo que hay 2. Y esto va a cambiar. Esto cambia porque ahora está utilizando las curvas de esa fecha. ¿No? ¿Cómo calculábamos la tasa swap? La fórmula era esta, ¿no? Era una fórmula medio fea, ¿no? La tasa swap como era igual a 1 más 1 sobre 1 más la tasa sobre 1 más, ¿cierto? 1 más la tasa y así, ¿no? 1 más la tasa y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, pero estas son las tasas de mercado de esa fecha, ¿cierto? Y estas cambian todos los días. Si ustedes cambian acá la fecha de la curva, están utilizando otras tasas. Y si cambian estas tasas, cambian la tasa swap. Por eso cuando yo cambio acá esta fecha de curva, cambia eso, ¿no? Porque esta tasa que está acá es la tasa swap, es esta. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. ¿Tenemos que poner la fecha de hoy día o...? La fecha no, cuando Cualquiera. tú abres el Swap Manager y te va a botar las curvas de ese momento. Ahí. Es más, ¿no? Si imagínate que tú estás en el Swap Manager y estás en la mañana, estás ahí, ¿no? Haciendo el setting de esto, ¿no? Y te va saliendo esa tasa, ¿no? Mientras vas ajustando te va saliendo esa tasa, ¿no? Pero obviamente el mercado se va moviendo, ¿no? Si
tú quieres refrescar la cotización, tú la refrescas con este botón de acá. Acá. Entonces, si tú le das acá este botoncito, lo que hace Bloomberg es actualiza las tasas y te bota la nueva tasa swap, que es esta de acá. Ahorita no cambia porque las tasas son las mismas, ¿no? No están cambiando. Pero si uno está en la mañana y hace esto se mueve pero un montón, ¿no? Bien, entonces ya hasta ahí hemos hecho varios ajustes, ¿cierto? ¿Qué más? El cronograma, ¿no? Hay que hacer el cronograma. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que le estamos diciendo a Bloomberg es que el nominal es por 36 millones de dólares, que la frecuencia de pago es mensual, actual 360, ¿no? Actual 360, y me va ajustando la tasa de acá, ¿no? Pongo 8. Esta es la tasa resultante para la fecha con la curva de 8. Los valores presentes de ambas patas son los mismos, la prima es 0, ¿cierto? Y hasta ahí todo bien. Pero falta el cronograma. Aún no hemos ajustado el cronograma, ¿no? Porque el cronograma tiene amortizaciones. Amortiza, hay amortizaciones. Estas son las amortizaciones. O sea, cada mes ustedes van a pagar de la deuda, van a amortizar $306.000. Todos los meses van a amortizar esto. Eso es lo que van a ir amortizando. Van amortizando y en la última fecha de pago van a matar la deuda pagando el saldo remanente. ¿Cierto? Bien, ¿cómo eso lo hacen en Bloomberg? Ustedes entran acá a detalles, le dan clic a detalles y aquí van a ver los detalles de ambas patas. Esta es la pata 1 y acá está la pata 2. ¿Okay? Entonces, es mensual, acá están las fechas que ustedes han puesto, los días, la divisa, la tasa, y aquí es donde ustedes van a empezar a poner el monto de amortización. ¿Okay? ¿Cuánto es el monto de amortización? El monto de amortización es 306.663.67. Es decir, ustedes ponen acá 306.666.67. Han puesto esto y vean acá que el balance, el saldo va cayendo, porque se está amortizando. ¿Okay? Nuevamente, ustedes ponen acá 306.666.67, le dan Enter, y el saldo va a ir cayendo. Va cayendo. Vean, esto de aquí, esos 36 millones, es esto que está acá. Esto que está acá. Acá está. Y estos 36.186.666 es este que está acá. Ustedes hacen otra vez lo mismo. 306.666.67. Van a tener como saldo remanente 35.890.000, que es esto que está acá. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es copiar esto, copiar y pegarlo acá, ¿cierto? Sí. Pero como son varios flujos, tienen que hacerlo para todos los meses. ¿Okay? Para todos los meses. Creo que hay una forma de hacerlo más fácil, que es, me parece, copiar. Voy acá. Pego, le doy Enter copiar. Es una forma de hacerlo así en una sola, no me acuerdo de pegar, creo que No, solo selecciono uno, pero sí, bueno, está. sí, las Entonces, vean lo que he hecho. Vean lo que he hecho. Hagan ustedes también. Vean. Clico a la derecha, copiar, y luego sombreo todo esto, sombreo todo el cronograma, hasta acá, y le pongo pegar.
Le doy pegar y le doy enter. Y ya hace para todos. ¿Ok? Para todos. ¿Ok? Hasta el año 2020. Bueno, acá se completa. Se completa. Lo bueno de Bloomberg es que si ustedes hacen alguna modificación en esta pata, en la otra pata, también ya la modifican. ¿De acuerdo? Si modifican una pata, la otra pata es un espejo y se replica. Ya está. Ahora, aquí hay otras cosas que hay que saber hacer. Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta en los calendarios, los feriados. Porque aquí creo que les pongo. Por ejemplo, vean en la pregunta de swap de moneda, en la pregunta 7. La pregunta 7 dice, utilizando los calendarios de Lima y Nueva York, así como el tipo de cambio de cierre de ayer, determina la tasa P del swap. Entonces aquí uno puede decirle a Bloomberg que estas fechas de pago se van a ajustar por los calendarios de N países. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que esta fecha cae feriado en Lima? De repente es un feriado de Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo así Bloomberg puede reconocer que esta fecha es feriado en Lima, por ejemplo? ¿No? Acá está el calendario. Este es Inglaterra y este es Estados Unidos, este es Nueva York. Si quiero meterle Lima, el calendario de Lima, acá hay un más, le doy clic acá más y selecciono el calendario de Lima. Entonces, por ejemplo, le doy acá más y acá me aparecen los calendarios de N países. Los calendarios de feriados de N países, ¿no? Perú es PE. Bajo acá, como busco Perú. Acá está Perú. Le doy Enter. Y acá ahora lo que está haciendo Bloomberg es los cálculos, los está haciendo considerando Nueva York, Inglaterra y Perú. ¿De acuerdo? Pero en este caso solamente se utilizan los feriados de Perú. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque piensen en su deuda, ¿no? Esta deuda, ¿cierto?, ha sido hecha de una empresa peruana, un banco peruano o una empresa peruana. Por lo tanto, esta deuda reconoce solamente los feriados de Lima, de Perú. Por lo tanto, esta de acá también debe ser igual, porque si no es igual, por ahí es que hay algún feriado en Nueva York y el interés lo calcula distinto a este, y ya no sirve la cobertura, ¿no? Pero esto tiene que también tener los calendarios de Lima, de la deuda. Entonces, por eso estoy poniéndole acá Perú. Pero eso de acá me estorba, entonces lo tengo que borrar. Y eso los borro, simplemente me ubico acá, ahí, y los borro simplemente, así. Le doy Enter y el número está procesando. Entonces, ya está. Está considerando solamente los feriados de Lima, de Perú. ¿Cómo sé? Porque acá está P nada más. ¿De acuerdo? P. Y lo bueno es que aquí se replica también en otra parte. También se replica en otra parte. Bien, entonces ya está, ¿no? Porque esto ya está. Me voy a la pata flotante. Ocurre mensual, acá 360, etc. Aquí también ya está replicando esto.